Bienvenidos nuevamente a mi canal, como siempre yo soy Mike. Hoy estamos en un nuevo video que va a ser algo un poquito extraño porque no es un tutorial ni tampoco es un blog, es como un blog tutorial o un blog tutorial o algo así, no sé. Va a ser más como un breakdown. Vamos a hablar específicamente de la escena que hice de las hormigas, que la titulé It's Mine. Esta es una ilustración que hice para el reto de Blender hoy. Era básicamente hacer algo usando la técnica de Geometry Nodes con temática de comida. Entonces lo voy a colocar como un blog donde vamos a desmenuzar cada parte. No va a ser específicamente un tutorial, no te voy a explicar exactamente cómo se hace ni cada cosa, sino como que explicarlo básicamente todo para que te funcione. Y al final me comentas si te gustó o no. Así que vamos. Ok, básicamente lo que yo hago es comenzar con un concepto. Siempre es bueno tener una idea en mente y puedes utilizar el programa que desees. En este caso yo sé Krita, pero tú también puedes usar Photoshop si deseas, o si tienes un iPad puedes usar Procreate o el programa que desees para ilustrar. De hecho, también podrías hacerlo en lápiz y papel. Tampoco es necesario saber ilustrar, simplemente tienes que hacer como un boceto de la idea principal que te ayuda a tener más claro lo que vas a hacer más adelante. Luego agregué un plano y lo subdividí y le agregué una textura de Voronoi para que le dé un poco de textura. Lo escalé para que sea más o menos a la proporción que yo deseaba. Recuerda que también estamos hablando de una miniatura donde las hormigas son súper chiquitas. Pero con esto básicamente lo que hice fue setear en mi piso para saber cuál era el horizonte y guiarme a través de este plano. El siguiente plano fue la creación de la variación de plantas. Básicamente lo que hice fue tomar un plano, extruirlo hacia arriba, agregarle un corte en el medio y darle un poquito de proporción, y al final le agregué un modificador de Solidify para que le dé un poquito de grosor a este elemento. Lo siguiente que hice fue agregarle un material base como para guiarme y referenciarme del color que yo deseaba que fuera el grass. Básicamente es un color verde, un color un poco amarillento, que luego con un color ramp hice que la parte amarilla estuviera más arriba y la parte verde estuviera más abajo, y le agregué un poquito de surface scattering para que la luz atraviese la planta y genere un poquito más de realismo a la hora del renderizado. Luego seleccioné la rama y la dupliqué un par de veces, le agregué un poquito de variación para que no se vea todo uniforme del mismo tipo, le doblé un poquito más la rama por un lado, por otro lado un poquito más delgada y así sucesivamente para generar una variación de estas ramas que luego se van a esparcir por nuestro terreno. El siguiente paso es trabajar con Geometry Nodes. Para eso necesitamos utilizar el piso, pero lo vamos a duplicar porque cuando agregamos el Geometry Node, el piso se convierte en el elemento que está seleccionando, en este caso el grass, y se desaparece el piso. Entonces necesitamos duplicarlo para que uno tenga el Geometry Nodes y el otro tenga su textura como piso. Seleccionamos el piso al que le vamos a agregar el Geometry Nodes y nos vamos al panel de modificadores y le agregamos el modificador Geometry Nodes. Luego vamos a dividir la ventana del viewport y en la ventana de abajo vamos a abrir el panel de Geometry Nodes y nos aparece la interfaz de Geometry Nodes con dos nodos que dice Group Input y Group Output. Tal como funcionan los nodos siempre, entre estas dos vamos a agregar todos los nodos que van a hacer que nuestro elemento se distribuya a través de la malla. El primer nodo que vamos a agregar es el Point Instance. Este lo que hace es identificar el objeto que queremos que se distribuya en nuestra malla. En la parte de abajo dice objeto, simplemente seleccionas el objeto que quieres agregar y luego le vas a agregar un nodo llamado Point Distribute, y esto lo que va a hacer es distribuir el objeto a través de la malla. En mi caso, cuando creé la instancia del grass se generó de esta forma un poco extraña, es porque no estaba aplicada la escala, así que te recomiendo aplicar la escala antes de agregar la instancia. Una cosa súper interesante acerca de los nodos es que aparte del Point Distribute, en donde puedes agregar más o menos cantidad y la densidad que quieres que esto tenga, es que puedes agregar otros nodos como nodos de atributos, escala, de rotación, de random, donde puedes hacer que tenga cierta rotación o cierta escala de manera random, lo cual te ayuda porque el grass de por sí no es uniforme, el grass tiene forma random y me ayudó muchísimo a que se vea mucho más realista. Agregué varios elementos al fondo, como un árbol, una pelota, al final agregué un Lego y las nubes del fondo. El árbol básicamente es una escultura, agarré la herramienta de Sculpt con Dynamic Topology y empecé a esculpir el árbol, que al final lo dejé así porque como es un elemento de fondo necesito que tenga detalle. Lo siguiente que hice fue agregar diferentes elementos al piso como variaciones de roca, algunas variaciones de plantitas y unas ramas, y al final hice exactamente lo mismo que hice con el grass. Con Geometry Nodes lo esparcí por todo el piso. Luego comenzó la construcción del personaje, que básicamente fue la creación de una base mesh con geometrías básicas utilizando esferas.
Una vez que tuve el personaje de la forma que me gustaba, simplemente lo que hice fue llevarlo a Sculpt para hacer un remesh y luego esa malla lo que hice fue agregarle huesos. Al final esa misma base mesh la utilicé para hacer las demás hormigas. Lo que hacía era posar la hormiga y una vez que estuviera en la pose que me gustaba, simplemente aplicaba el armature y luego esculpía el personaje para darle forma. Obviamente para hacer las otras hormigas lo que hice fue duplicar este base mesh con su armature y luego posaba las otras hormigas y las esculpía luego cuando aplicaba el armature. La parte más divertida y la más interesante fue la de agregar luces. Al principio la luz era directa y sin ningún tipo de objeto que generara un obstáculo, pero luego vemos que en la parte de atrás hay un árbol, así que deberían haber sombras. Lo que hice fue crear una hoja, que básicamente fue un plano extruido sin mucha geometría, y lo esparcí a través de una malla con la misma herramienta de Geometry Nodes para que generara sombra a través de huecos, como que si hubieran hojas en los árboles y que generen luz y sombra en lugares específicos. Y luego simplemente movemos el plano a través del espacio para que la luz entre y me ilumine en el lugar donde yo deseo. Los detalles de las hormigas simplemente fueron agregados de manera esculpida. Estas hormigas no llevaron ninguna retopología, simplemente las llevé a Sculpt con la herramienta Dynamic Topology, empecé a esculpirle y darle forma y dejarlos en una posición fija. Las texturas y materiales de los personajes, el fondo y todo ha sido creado directamente en Blender, combinando algunos nodos de materiales que fueron dándole forma al resultado que yo deseaba. Esa parte fue un poco extensa, así que explicarla por completo sería un poco difícil, pero si deseas podemos hablar de esto en un tutorial. Si te gustaría, colócalo en la sección de comentarios y así sabré que podemos hacer un tutorial de esto. Al final llegó la creación del pastel, que simplemente fue una esfera llevada a sculpting y dándole forma, y al final le agregué un displacement con una textura de Voronoi para que le genere ruido, y luego creé la parte de arriba de la crema que utilizando la herramienta de Sculpt le fui dando forma, y al final agregué un plano y le agregué las chispas de colores, solamente utilicé uno y lo multipliqué por todo el espacio. Para crear la variación de colores le agregué un material a ese único objeto de un random color para que le dé color de manera random a cada uno de los objetos que se multiplican en el espacio. Por último es básicamente chequear que todos los elementos están en el lugar correcto, agregarle ese enfoque de lente a la cámara para que haga enfoque en el personaje principal y el fondo se desenfoque un poco, y ajustar un poco los colores para luego setear el render y mandarlo a renderizar y ya está listo. ¿Qué tal te pareció este nuevo tipo de video? Me gustaría que me cuentes si te gusta, porque cada vez que entonces yo haga una obra o haga una ilustración o haga un 3D de un personaje o lo que sea que haga, yo entonces voy a hacer un breakdown de esto y te lo voy a explicar por parte. Tengo pensado hacer un tutorial más adelante o el próximo tutorial de cómo se hizo el grass, cómo se usa el Node Geometry, para hacer el grass o la grama o el pasto de la escena que acabamos de ver. Así que nos vemos en un próximo video, espero que haya sido muy útil para ti. Recuerda suscribirte, darle like a la campanita, compartirlo para que lleguemos a más personas. Recuerda que si llegamos a 1000 personas vamos a hacer un tutorial completo de este señor, o bueno, puede ser los otros que comenté en mi video anterior, que lo voy a colocar acá si no lo has visto. Así que nos vemos en un próximo video. Chao.